clasificación PGR, solo para adultos. A partir de este momento, este live puede contener términos y conceptos teológicos e históricos que no son apropiados para niños en la fe. Por tanto, favor de abstenerse en ver el siguiente contenido si es usted un neófito, solicista bíblico o un líder que rechaza el estudio teológico y las confesiones de fe. Cualquier daño a sus escrúpulos queda bajo su propio riesgo. Bienvenido para la audiencia hispana de Cápsulas de Teología, doctor Ken Wilson. ¿Cómo está usted? Él es el autor del libro El Fundamento del Calvinismo Agustiniano, que es un resumen de su tesis de Oxford, Inglaterra. Se trata de una de las únicas personas en el mundo que han leído todas las obras de Agustín completas. Sí, es posible. Es una tesis que ya tiene muchos años, más de 10 años, y que nunca ha sido refutada académicamente. La tesis que se presentó es la tesis del señor Ken Wilson. Con respecto a la tesis del doctor Kenneth Wilson. Doctor, su libro ha levantado polémica. Ha hecho mucho ruido en estos últimos días. Where in Scripture does it state God decreed everything? You cannot find it. Cuando se va a desmontar una tesis, no se desmonta desde la simple presunción. Me pregunto, y espero encontrar aquí, la metodología hermenéutica que permite hacer tal afirmación. Una cosa es citar una fuente y otra cosa es citar una fuente que está citando a una fuente primaria. Es insostenible de todo punto de vista. Lo que hablamos es una respuesta que se le dio a dos personajes, a Néstor Díaz y a Winston Medina. Así dando una lectura superficial, noté algunos anacronismos. El problema con Winston en este caso y con toda esta gente es que no saben alemán, porque no tienen ese nivel. Él intenta introducir la depravación total en filósofos estoicos. Según su investigación en Oxford, ¿existió algún cristiano en los primeros 400 años de la Iglesia que enseñara que los infantes nacen culpables del pecado de Adán y merecedores de condenación eterna? There is not one single Christian author you can find in the first 400 years that says that an infant is born guilty of Adam's sin. Este razonamiento es tan erróneo que deben entender por qué. Según nos dice el doctor Ken Wilson, es que nosotros no estamos condenados por poseer una naturaleza pecadora, sino que somos condenados cuando utilizamos esa naturaleza pecadora. The Stoic and Gnostic God had to micromanage every detail to make sure it turned out the way God wanted it to turn out. Pero los maniqueos tenían otras escrituras, rechazaban a los profetas y a Moisés, rechazaban varios evangelios, tenían un canon bíblico muy limitado, más las revelaciones de Mani y otros libros religiosos. Él afirma que la regeneración, si precede la fe, como expresada en Agustín de Hipona, es un pensamiento maniqueísta. That Manichaean interpretation of scriptures has been picked up from Augustine to Calvin and Luther. Sería válido que yo señale que, para tu provisionismo, puedo mostrar a José Smith y mormones usando tus versículos igual que tú, ¿cierto? Eso significa que todos ustedes son en realidad criptomormones. Bienvenidos a un viaje por los intricados caminos de la teología histórica. Hoy nos encontramos frente a un caso que mezcla filología, patrística y un poquito de suspenso académico. El trabajo de Ken Wilson y su tesis sobre Agustín, el calvinismo y la salvación. Sí, hablamos de ese libro que algunos venden como revolucionario, pero que si lo examinamos con lupa, tiene más agujeros que un colador. Sí, es posible. Primero, comencemos aclarando algo importante. Se ha puesto muy de moda clasificar generaciones en grupos respecto a su dominio de la tecnología. En el caso del boomer, se considera como tal a aquel que presenta datos descontextualizados, conecta citas truchas y al darse cuenta las reedita sin pedir disculpas creyendo que nadie se dará por enterado. En el caso de Ken Wilson decimos que resulta ser tremendo boomerang porque comete todos los puntos mencionados. Si quieres descubrirlo, chequea los 7 cargos contra este que hemos preparado en este canal. Por supuesto, para poder indagar mejor, conozcamos al protagonista del show de hoy. Kenneth Wilson es un autor con tendencias provisionistas que publicó una tesis doctoral donde intenta probar que los fundamentos del calvinismo agustiniano son paganos, ya sea maniqueos, gnósticos y estoicos. No obstante, en su afán anticalvinista termina afirmando unas declaraciones peligrosamente cercanas al pelagianismo. Ahora bien, Wilson tiene pluma, lo admitimos. Revisa Juan 3:5 y nos recuerda que agua no significa bautismo. En eso le damos toda la razón. Bravo, Ken. Bravo. Ni Barbie llega tanto. Está excelente. No, de verdad, estoy de acuerdo con él en eso. Pero aquí comenzamos a notar un doble patrón. En primer lugar, él hace un trato superficial de los textos, sin interacción con la gramática ni con la tradición textual completa. Y en segundo lugar, un uso selectivo de fuentes patrísticas. De hecho, Wilson lee categorías modernas de libre albedrío en textos que no están discutiendo sobre ese problema. A esto, sin duda, se le conoce como cherry picking patrístico, una táctica, por cierto, que caracteriza bien a un boomer. A partir de aquí construyo 7 cargos, no en contra de Kenneth Wilson, sino en contra de la metodología de trabajo que utiliza.
En primer lugar, está la deficiencia metodológica en el uso de fuentes bíblicas y patrísticas. Aunque el autor presenta observaciones exegéticas puntualmente acertadas en algunas ocasiones, su método general adolece de superficialidad gramatical y de un uso selectivo de fuentes patrísticas. Para que me entiendan, de los 53 padres que cita en su trabajo, 3 de ellos apenas tienen referencias marginales a la libre elección, muchas veces descontextualizadas, lo cual conduce a inferencias que no se siguen lógicamente de los textos que cita. Llamado esto, claro, una falacia de non sequitur. Me explico. De 53 padres que cita, solo 3 mencionan algo sobre libre elección y ni siquiera los lee correctamente. Como muestra, bastan 2 botones. Tomemos el caso de Hermas. El pastor de Hermas, uno de los testimonios cristianos más tempranos, afirma explícitamente que Dios fuerza o impone el arrepentimiento para salvación. Este lenguaje presupone una prioridad causal divina incompatible tanto con el pelagianismo como con una concepción libertaria del libre albedrío. De hecho, cuando uno lee seriamente el pastor de Hermas, se encuentra con elementos que son muy incómodos para Wilson. Lenguaje de elección previa, distinción entre los que pertenecen al edificio, que es la torre, y los que no, un énfasis en una economía divina que precede a la respuesta humana y un esquema donde la perseverancia y el arrepentimiento están concedidos, no simplemente autoactivados. Muchos estudiosos han señalado que Hermas tiene un marco determinativo fuerte, aunque no sistematizado al estilo agustiniano. Es decir, no es pelagiano, no es libertario moderno, no es un precursor del arminianismo. Por tanto, Hermas destruye la idea de que la patrística temprana era mayoritariamente libre voluntarista en sentido soteriológico. ¿Y saben qué hace Wilson cuando detecta eso? ¿Saben bien? Decide eliminarlo de la edición comercial. Lo eliminó el muy boomer. Porque era muy determinista para su gusto. ¿A quién se nos parece? Ah, sí, a Ravasi. Díselo, Pacheco. Este señor es un boomer, es un copy pega, ¿no? Se fue a leer libros de sacerdotes ahí furibundos que odian a Lutero, tomó los extractos tal cual y los puso en su libro y dijo, consulté las fuentes luteranas. No es cierto. Por eso cualquier millennial, cualquier centennial hoy con acceso a internet, cualquier millennial o centennial con acceso a internet que se mete a páginas especializadas que tratan con las fuentes de Lutero, o puede ir directamente a las fuentes de Lutero, va a decir, oye, este señor es un payaso. ¿Qué es lo que está haciendo? La omisión o neutralización de este texto en la edición comercial de Wilson revela una selección interesada de las fuentes patrísticas. Eso sí que es edición quirúrgica. Uf. Winston, por cierto, ayúdame con el segundo botón. Epístola de Dioneto. Mira lo que va a decir acá. Esto lo va a decir Wilson. Yo acabo de leer esto como antesala, pero vamos a ver lo que va a decir Wilson. Un párrafo en esta epístola podría representar una predestinación divina unilateral de los destinos eternos de los individuos. O sea, ya tenemos 2 evidencias de que el doctor Wilson se da cuenta que sí hay una base para un determinismo unilateral. Sí hay una base para preservar la soberanía de Dios, tanto en el caso de, ¿te acuerdas? En el caso del pastor de Hermas, y aquí le está diciendo que un párrafo en esta epístola podría presentar una predestinación divina unilateral de los destinos eternos de los individuos. Pero no hay que no hay vestigios. No, papá, de verdad es que hay que ser de verdad muy burro para leer estos libros y decir, uff, qué librazo, ¿no? Ahora pasemos al cargo número 2. Wilson parece tener simpatía por Pelagio. Revisando su obra salen a relucir algunos ejemplos. La primera señal de alarma está en cómo favorece indirectamente la tesis de reivindicación pelagiana de Ali Bonner, a quien por cierto cita 2 veces en su libro. Asimismo, en la página 23 inserta una nota a pie de página donde coloca una cita que afirma los niños vienen como tabula rasa o pizarra en blanco. Afirmación que no cuestiona, sino que te la deja caer así, tranquilamente, muy campana. Pero tal idea es completamente pelagiana y peor, insostenible desde los trabajos de Lawrence Colbert. Ya estas 2 referencias son suficientes para despertar nuestras antenitas de vinil, pero no acaba aquí. Es que todo el texto wilsoniano implica una negación de la culpa heredada, basado en cuántas veces aparece la palabra culpa en latín en los escritos de Agustín tras el 412, si bien acepta la muerte física no como paga, sino como efecto, cosa que implica poner palabras en Pablo que nunca dijo. Además, afirma la cooperación activa en la salvación, pero donde realmente le vemos dándose de besos con Pelagio es al ver en la infancia un camino alternativo a la cruz. En serio, escúchenlo de su propia jeta. Si los bebés no nacen con la culpabilidad heredada de Adán, if babies are not born with the guilt of Adam, ¿en qué momento pecan los bebés? ¿O en qué momento pecan los niños? When does that child begins to sin? The early church fathers would say when that child first makes a choice to disobey.
los padres de la iglesia dirían en el momento que ese niño tomó la decisión de desobedecer. Aquí es donde debemos hincar más el diente. Si los niños heredan la naturaleza caída, pero no la culpa, sino que la hacen efectiva cuando pecan activamente, haciendo a partir de ahí que necesitan un salvador, lo primero que preguntaríamos es ¿cuándo sucede? ¿En qué momento de la niñez? Wilson no tiene respuesta, por eso dice: They don't teach an age of innocence. Ellos no enseñan una edad de inocencia en específico. Pero si esto es así, hay un lapso de tiempo en la vida humana en la que puede ser salvo sin necesidad de Cristo. Supongamos que es en la infancia neonatal, que Louis Hoffman, Diane Papal y tantos psicólogos del desarrollo colocan entre el primer mes hasta los 3 años. Si la conciencia se activa a partir de los 3, por ejemplo, el niño de 2 años o de 1 o el bebé de 2 meses debería estar exento de la paga del pecado, que es la muerte. Pero los bebés mueren, es un hecho. Afirmar que lo hacen por causa del efecto del pecado no resuelve el asunto, porque yo preguntaría, ¿ese niño que muere necesita un salvador? Wilson responde de esta manera: If you're not a sinner, you don't need a savior. Si tú no eres un pecador, tú no necesitas un salvador. En otras palabras, no lo necesita y puede ser salvo aparte de Cristo. Esto es una afirmación netamente pelagiana y los pro-wilsonianos están tragando con todo y hueso un relato pelagianista y no se dan cuenta los muy boomers. Porque usted ha hablado de él como si estuviera rebanando pan, usted y otro. Esas son las preguntas que se le deben hacer a Wilson y que nadie se las hace, porque si lo hicieran, lo forzarían a quitarse la careta. Pero es que cuando tienes un anticalvinismo rampante, el cerebro se te tuesta y no puedes pensar. Prefieres una herejía condenada a una postura propia de nuestro pueblo. Pero puedo seguir mordiendo más. Para Wilson, los niños no heredan la culpa, pero mueren. Yo le preguntaría, ¿por qué heredan la sentencia si no heredan la culpa? Pablo dijo que la muerte es paga, no efecto del pecado. La muerte es una sentencia, caramba. Y sentencia sin culpa es incoherente. Para escapar de las cuerdas, Wilson podría asumir una de 3. ¿Cuál? No lo sé, porque nadie le ha preguntado eso, ya que a la mayoría de quienes lo han entrevistado, un tema como este le supera. Así que aquí especulamos. Su primer escape sería este: la muerte es solo un efecto. Aquí hay un error terrible. La muerte no es un efecto. Lo repito de nuevo, es una paga. Y no hay un solo texto bíblico que lo contradiga. Obvio que aquí no hay forma de salirse. Por tal razón tendría Wilson que asumir otra vía de escape. Afirmar que mueren por vivir en un mundo caído. Pero ¿cuál prueba bíblica tendrían? La única más cercana sería Romanos 8, 19, 23, pero este texto no les conviene porque afirma justo la tesis que estos inútiles niegan, que la culpa de Adán sea imputada. Pablo indica muy bien que la sentencia de Adán es imputada a la creación al decir, le es sujeta. De hecho, este es un argumento que no soportaría un provisionista engañado por Wilson. ¿Se los muestro? Vean el siguiente extracto de un provisionista frustrado que intentó pasarse de cancherito en mi canal y terminó recibiendo la nerfeada de su vida. Producción, dale play. Tú dices que la creación es el ejemplo de que sufre la consecuencia del pecado pero no peca y que por tanto la imputación sería incorrecta, ¿verdad? ¿Sí o no? Ah, sí. Ok, excelente. Por eso los conejos no pecan pero mueren. Aquí hay un pequeño problema, es que tal vez no entiendes lo que es la definición de la doctrina de imputación tal y como nosotros la enseñamos. Cuando nosotros hablamos de la imputación, obviamente que nosotros entendemos que la creación ha sido sometida a una ley de corrupción, pero el texto mismo te dice a causa de aquel por quien fue sujetada. Y ese aquel por quien fue sujetada, ¿quién es? En una lectura provisionista. Dios. ¿Y qué tal Dios te diría que el texto está hablando del hombre? Por causa del pecado del hombre es que la creación ha sido sujetada, porque el texto así lo enseña, y sobre todo la historia de Génesis cuando dice que por causa de Adán la tierra será maldita por tu causa. Y por lo tanto, cuando Pablo dice eso, ese aquel no es Dios, sino el hombre, porque dice por quien fue sujetada, no quien la sujetó. Quien sujetó a la creación bajo la ley de corrupción es Dios, pero por quien fue sujetada fue por el hombre, ¿sí o no? Estoy un poco confundido ahí. Dios sujetó a la creación bajo la ley de corrupción, ¿sí o no? Dios. Pero ¿por quién fue sujeta esa ley? Es decir, ¿por quién fue? A causa de aquel por quien fue sujetada. Porque ese aquel no es el que sujeta, porque dice por quien fue sujetada. Dando a entender que ese aquel es pasivo, mientras que por quien fue sujetada es aquel que activamente hizo que la creación estuviese bajo la ley de corrupción. Obviamente ese aquel que hace que la tierra esté bajo la ley de corrupción es Dios. Pero por quien fue sujetada, ¿quién es el otro aquel? ¿Quién es el otro? Dime, ¿quién es el otro? O porque tú estás hablando de Adán, ¿por quién? Exacto, ¿por qué? Porque el texto bíblico en Génesis 3 te dice que por causa de Adán la tierra será maldita, por tu causa. Entonces, es por causa de aquel a quien fue sujetada, es el hombre. ¿Te das cuenta que están adjudicándole a la creación una ley de corrupción por culpa del hombre? ¿Verdad que sí?
Bueno, al verse sin estas dos opciones, creo que Wilson debería irse por la única que le queda. Decir que la muerte es natural, no consecuencia de la caída. Pero eso ya es pelagianismo puro y sin caretas. De este modo, la negación de la culpa heredada, combinada con la afirmación de la sentencia de muerte, genera una incoherencia soteriológica insoluble. Si la muerte es pena, presupone culpa. Si no hay culpa, la sentencia resulta injusta o impersonal. Las alternativas disponibles, como reducir la muerte a efecto natural o afirmar una salvación infantil sin gracia, reproducen exactamente las soluciones pelagianas clásicas y socavan la unicidad de la obra redentora de Cristo. Este punto revela que la antropología de Wilson no es meramente revisionista, sino estructuralmente neopelagiana. Así que no mentimos al decir que Wilson se inclina por el pelagianismo. Lo hace ver cool. Niños como tabula rasa, libre albedrío, nada de culpa heredada. Y esta es la trampa. Negar que los niños heredan la culpa, pero afirmar que heredan la muerte es hipocresía teológica de manual. Si la muerte es la paga del pecado, ¿cómo no heredan la culpa? Si la heredan por vivir en un mundo caído, la justicia deja de ser personal y se vuelve mecánica. El resultado, los niños podrían ser salvados sin la gracia. Sí. Ken, acabas de inventar un camino alternativo a la cruz. Y no lo digo yo. Escúchenlo de sus propios labios. Do babies need God's grace to be saved? If they're not a sinner, you don't need a savior, you don't need salvation. Bueno, él dice que si no eres un pecador, no necesitas salvación, por ende ellos están salvos. De hecho, el tratamiento de Pelagio en la obra de Wilson no es meramente descriptivo, sino evaluativamente positivo. Su adopción acrítica de la tesis revisionista de Ali Bonner, la preservación de una antropología de tabula rasa en la infancia y la negación explícita de la culpa heredada de Adán configuran un marco teológico claramente neopelagiano. Este marco explica tanto su lectura benévola de Pelagio como su lectura suspicaz de Agustín y condiciona decisivamente su reconstrucción histórica. Wilson debería quitarse la careta y decirles a todos que es un pelagiano, aunque ahora que lo pienso, hay un momento en que casi lo hace. Veamos. Pelagius would say you have to use the sin nature to be damned, just like the other early church fathers said. Pelagio decía que tú tenías que usarla para ser condenado, como todos los demás padres de la iglesia lo decían. So if they called me a Pelagian, I would have to call them a Manichaean. Así que si me llaman pelagiano a mí, yo les llamo maniqueos a ellos. ¿Se dieron cuenta? Primero elogia a Pelagio diciendo que pertenece a la ortodoxa como todos los demás padres, y segundo, con orgullo, afirma inconscientemente que lo es, para luego acusar de maniqueos a los ortodoxos, una acusación que justamente hacían los pelagianos en su retórica. Por esto pagamos internet. Pasemos al tercer caso. La tesis de Wilson, aunque académica, tiene mucho de un proselitismo anticalvinista. En el apéndice se autoincrimina metodológicamente. Ya de por sí un apéndice que tenga esta pregunta es obviamente poco académico, sin embargo no queda ahí. ¿Recuerdan a Dante Urbina cuando dijo esto? Ese es el Dios calvinista desenmascarado. Si algo se parece, no digo es al Dios del Islam. Pues bien, esto no queda muy lejos de la acusación que Wilson hace al llamar pagano al Dios de Calvino. Y no solo se conforma con eso, también hace un proselitismo explícito al proponer alternativas al calvinismo, y entre esas alternativas, oh sorpresa, también se halla el catolicismo romano. O sea, este tipo se entra a los puños con sus hermanos calvinistas, pero se da de besos con Roma. Y eso no lo digo yo. Él mismo se delata. Demoniza el calvinismo, pero a lengüetazos con Roma y los orientales. Pero es que este epílogo está lleno de sorpresas. Vean esta sección donde Wilson construye una dicotomía falsa entre el Dios soberano y el Dios de amor, al cual considera mucho más importante. Wow. Eso ya no es cristianismo histórico. Es teología sentimental moderna. Porque Dios no es amor en lugar de soberano. Es amor como soberano. La Escritura nunca opone atributos. Su amor es santo, su soberanía es buena, su justicia es amorosa. Es lo que llamamos simplicidad de Dios. Separarlos es fragmentar a Dios. Y una oposición como esa justifica tanto al universalismo como al aniquilacionismo, ya que un Dios de amor no podría castigar a nadie con el infierno. Por eso no sorprende que Leighton Flowers, la cara del provisionismo hoy en día, admita que el infierno le molesta y termine reprimiéndolo o vaciándolo de contenido. Escuchémoslo. Yo todavía lucho con la doctrina del infierno, solo estoy siendo honesto, así que tiendo a enterrarlo o a reprimirlo. Tales reflexiones no son accidentales, corresponden al mismo marco antropocéntrico. Y por favor, no se escuden tras los títulos académicos de Ken Wilson.
Un trabajo histórico serio describe tensiones, no las resuelve doctrinalmente. Presenta debates, no dicta veredictos teológicos. Reconoce sesgos, no los encubre. Wilson hace lo contrario. Escribe historia para ganar una guerra doctrinal actual. Por supuesto, eso no invalida su derecho a opinar, pero sí invalida su reclamo de neutralidad académica. ¿Van captando? Espero que saquen ustedes sus propias conclusiones. La mía es esta. El apéndice y las conclusiones normativas de la obra revelan un interés proselitista explícitamente anticalvinista. Al calificar la teología reformada como portadora de un Dios pagano y proponer alternativas doctrinales contemporáneas, Wilson abandona el terreno de la historiografía para ingresar en la apologética teológica. Esta postura compromete seriamente la imparcialidad de su reconstrucción histórica y explica su lectura benevolente de Pelagio, así como su falsa presentación de una consonancia entre Roma y Oriente, unidas no por la patrística, sino por una antropología sin culpa heredada. Pero podemos dar un golpe más rotundo. Lo hago con el cuarto carro. Hablemos bien de la metodología que Wilson usa para tratar los textos bíblicos. Ya lo advertimos al principio de este video. Wilson no me trata bien los pasajes. Tomaré solo 2 ejemplos para mostrar mi punto. El primero es el Salmo 51.5. Wilson sostiene que Agustín lee el Salmo 51.5 en clave sexual, como si el pecado fuera el disfrute de la relación conyugal. ¿Cómo interpretas tú o cómo piensas tú que sería la correcta interpretación del Salmo 51 en pecado me considero madre? How would you personally say is the correct interpretation of Psalm 51? I put in my doctoral thesis this point. Él puso en su tesis doctoral este siguiente punto. Augustine believed that a person who had sexual intercourse and it was pleasurable, that person was in sin. Él creía que la persona que tenía relaciones sexuales, que ese placer que estaba sintiendo era pecaminoso. Pero esto no resiste un contraste textual sencillo. Wilson lee el texto como un niño de kinder y comete 2 errores que lo ultrapapean. El primero es una contradicción cronológica interna y con el segundo autodestruye su argumento. Veamos cada uno. ¿Por qué digo que hay una contradicción cronológica de este ejemplo con toda su tesis? Esto es oro, señores. Wilson sostiene que Agustín introduce maniqueísmo y determinismo después del 412 en la polémica antipelagiana. Pero las narraciones sobre los salmos son anteriores al 410 y ya contienen herencia del pecado, solidaridad adámica, corrupción original. ¿Cuál es la conclusión inevitable? O la tesis cronológica de Wilson es falsa, o Agustín no inventó nada en 412. No hay salida lógica. Pasemos al segundo error. Wilson dice, Agustín interpreta Salmo 51.5 como pecado sexual, pero al mismo tiempo presenta ese texto como parte del corpus determinista agustiniano. Eso es lógicamente imposible, porque si el texto habla de un pecado voluntario, que es disfrutar del sexo, entonces no apoya la depravación heredada, ni determinismo alguno. Wilson quiere ambas cosas a la vez: desacreditar la lectura de Agustín y usar el texto como prueba de su supuesta desviación. Eso es incoherencia argumentativa, no diferencia interpretativa. Y aquí debería gritar victoria con 2 dedos, pero me voy a aguantar las ganas, porque hay un segundo pasaje bíblico maltratado, y es Romanos 5.2. Aquí Wilson traiciona a sus mismos defensores, porque hace una negación imperdonable. Escuchen bien, pro-wilsonianos. Wilson niega la muerte espiritual. ¿Oyeron? La niega y dice que quienes la creen son maniqueos. Claro, esta es la conclusión lógica cuando estira su argumento de que el hombre no hereda la culpa. Y por supuesto, esto no es una opción exegética menor, es una antropología alternativa completa. El problema es que el apóstol Pablo habla de muerte reinando, de condenación y de transgresión única. El contexto es la solidaridad federal, no la mera imitación. Y la muerte en Romanos 5 no puede reducirse a cese biológico. ¿Saben por qué? Porque los hombres mueren antes de pecar conscientemente y Cristo revierte más que la biología. Si no hay muerte espiritual, la regeneración pierde sentido. La gracia se vuelve pedagogía y la salvación se reduce a reforma moral. Eso no es paulino, es pelagianismo reformulado. Entonces el patrón de la metodología de Wilson aquí se descubre con una lectura superficial de textos bíblicos. Hace una caricaturización de Agustín, cronologías forzadas, contradicciones internas, negación de la muerte espiritual y una antropología optimista previa. De modo que su tratamiento del Salmo 51.5 revela una lectura superficial tanto del texto bíblico como de la exégesis agustiniana.
Al atribuirle a Agustín una interpretación sexual del pasaje, ignora las narraciones sin salmos donde el obispo de Hipona remite explícitamente el texto a la condición adámica heredada. Esta lectura aparece ya en escritos anteriores al 410, contradiciendo la tesis de que Agustín introduce una antropología determinista solo después del 412. Más aún, para que sepan, Wilson incurre en una incoherencia lógica al presentar un texto supuestamente malinterpretado como evidencia del determinismo agustiniano. Finalmente, su reducción de Romanos 5:12 a la muerte meramente física revela una negación explícita de la muerte espiritual, alineándose con una antropología neopelagiana incompatible con la soteriología paulina. Aquí ya yo no me aguanto las ganas de hacer como Jim Carrey, mentiroso cuando gana el caso. Jordan se aleja y encesta. El juego se acabó. No más preguntas, su señoría. Pasemos al quinto cargo. Y es aquí cuando descubres que no solo equivoca con los textos, sino con las citas patrísticas. Les muestro dos ejemplos bien sencillos. En la página 64, Wilson afirma que Agustín inventa dos cosas: que el bautismo quita el pecado y que la voluntad humana está esclavizada. Ambas afirmaciones son históricamente falsas, y lo grave es que las fuentes que las refutan son patrísticas tempranas, claras y accesibles. No estamos hablando de interpretaciones discutibles, sino de datos básicos. Y es que la afirmación de que Agustín inventa la doctrina de la remisión del pecado en el bautismo y la esclavitud de la voluntad es insostenible a la luz de la patrística preagustiniana. Cipriano de Cartago, por ejemplo, en su epístola 58, enseña explícitamente la eficacia bautismal para la remisión del pecado, incluso en infantes, que, por cierto, yo no estoy de acuerdo con eso porque no es bíblico, pero lo que sí puedo asegurarles es que Cipriano vivió antes de Agustín y ya creía eso. Lo segundo es Hilario de Poitiers, quien articula una concepción de la voluntad humana como moralmente esclavizada, lo que él llamaba el servum arbitrium, con anterioridad a la controversia pelagiana en sus comentarios a Mateo 6. La omisión o negación de estos testimonios revela una reconstrucción histórica selectiva orientada a sostener una tesis previa. Si se dan cuenta, esto no es un malentendido, es selectividad de fuentes y manipulación del contexto. Esto refuta la tesis de Ken Wilson, que dice de que no, que es Agustín de Hipona quien introduce estas creencias. Eso es falso. Eso es totalmente falso, porque ya esta práctica se viene dando 2 siglos antes de Agustín de Hipona. ¿Qué cosa es el paido bautismo, no? Aquí tengo ganas de morder muy bien. Si recuerdan, previamente vimos el lío tremendo que se le arma a Wilson con el asunto de la sentencia heredada sin culpa, la faceta más pelagiana que le puedas descubrir. Pero si yo sigo estirando sus presupuestos argumentativos, le puedo descubrir una faceta papista. ¿Creen que exagero? Vamos a ver, porque este constituye mi sexto cargo. Ya él nos ha indicado que ve a Roma como alternativa al calvinismo. Si eso no te despierta las alarmas, esto que viene sí lo hará. Claro, si no eres tú un energúmeno. En el marco de Wilson, la salvación es un proceso cooperativo en el que Dios inicia pero el hombre cocausa. Eso ya es técnicamente sinergismo. Pero lo peor es que nos presenta una salvación nunca consumada. Ese es el problema que surge, ya que si el pecado no se erradica radicalmente, la voluntad nunca es plenamente liberada y la justicia nunca es plenamente imputada. Entonces, la salvación no se completa ni siquiera en esta vida. Y aquí aparece el problema estructural. ¿Qué hace Dios con el pecado restante? ¿Cómo se alcanza la perfección necesaria? ¿Qué ocurre con la santidad imperfecta? Wilson necesita una respuesta. ¿Y saben dónde la encuentra? Sí, en el purgatorio post-mortem. Aquí no estamos especulando. El buen abuelito Boomer publicó un libro al respecto al cual dedicaré otro programa. Y esto no me sorprende, pues resulta un salto lógicamente necesario dentro de su esquema. Tan solo noten el movimiento. Tenemos una salvación cooperativa. Eso nos conduce a una santificación incompleta, a una justicia no plenamente aplicada en esta vida y por ende a la necesidad de una purificación después de la muerte. Eso es en sustancia purgatorio. ¿Oyeron bien? Aunque se le llame de otra manera. O si se quiere, una versión suavizada del purgatorio. No el purgatorio medieval con indulgencias, pero con la misma estructura teológica. Gracia más esfuerzo, culpa ya perdonada, pena aún pendiente, purificación futura necesaria. No tengo que decir, obvio, que todo esto es contrario al Evangelio, porque si bien la santificación progresiva es real,
nunca será expiatoria ni completa lo que la cruz dejó a medias. El purgatorio, duro o suave, siempre implica déficit en la cruz. Es que aquí Wilson maneja argumentos tipo curateca. Porque igual que yo sufro, tú has de sufrir, el otro ha de sufrir, el otro ha de sufrir. La defensa implícita de un purgatorio suavizado en Ken Wilson no es un error aislado, sino el desenlace lógico de su antropología y su soteriología. Al negar la muerte espiritual, la culpa heredada y la eficacia soberana de la gracia, su sistema requiere una instancia purgativa posterior a la muerte para preservar la justicia divina. Este planteamiento no representa ni la patrística temprana, ni el evangelio apostólico, ni la tradición reformada. Es una forma moderna de sinergismo neopelagiano que bajo retórica histórica reintroduce exactamente aquello que la reforma rechazó: una salvación incompleta en Cristo y completada por procesos posteriores. Ahora entienden por qué Wilson trata con dureza al calvinismo, pero muestra benevolencia hacia Roma y habla de buena consonancia con el catolicismo y la ortodoxia. Sencillo, porque comparten el sinergismo, comparten la negación de culpa imputada, comparten una salvación procesual y necesitan una instancia purgativa. El calvinismo rompe ese esquema, pues afirma justicia imputada completa, regeneración monergista y salvación consumada en Cristo. Por eso es intolerable para el sistema pelagiano de Wilson. El diagnóstico aquí ya es más que evidente. Llevada a sus consecuencias lógicas, la antropología de Wilson exige una soteriología cooperativa en la que la salvación no se consuma plenamente en esta vida. La persistencia real del pecado, combinada con la negación de una justicia imputada completa, hace necesaria una instancia purgativa post-mortem. Esta versión suavizada del purgatorio, señores, no es un accidente, sino la conclusión inevitable de un sistema sin monergismo ni expiación plenamente eficaz, y sitúa a la propuesta de Wilson fuera del marco del evangelio apostólico y de la reforma. Lo que Wilson propone no es ni patrística clásica, ni protestantismo histórico, ni evangelio paulino. Es un sinergismo moderno con retórica patrística, neopelagiano en la antropología, semirromano en la soteriología y anticalvinista por necesidad estructural. Sin embargo, todavía me queda una bala en el cartucho: la séptima categoría. Wilson comete un gravísimo error epistemológico conocido como la falacia de la fecha precisa. ¿Qué es eso? Bueno, intentar buscar una fecha específica con el año incluido en el que hay un cambio en la teología de Agustín de un punto A a un punto B. De hecho, toda su tesis implica eso, lo cual nos conduce a concluir en que su trabajo entero descansa sobre una falacia. Oye, hay que meter preso a los miembros del jurado de Oxford que atendieron la tesis de Wilson. Ahora, ¿por qué decimos eso? Simple. Por ejemplo, su afirmación de que la concepción de la voluntad o del pecado original cambia en 412 por un número determinado de cómo se repite una palabra en latín en sus escritos, señores, eso peca de varias falacias epistemológicas. En primer lugar, Agustín no produce sistemas estáticos. Su pensamiento se desarrolla, se corrige y se retracta en respuesta a contextos pastorales, en contextos también que son polémicos y filosóficos. Intentar fijar un antes y un después con año exacto ignora la naturaleza dinámica de su obra. Además, procurar hacer eso con años exactos es más que erudición, un acto arbitrario y tendencioso. Lo segundo es que la reforma no dependió de un Agustín fechado, sino del estudio crítico de toda la patrística, a menudo oscurecida por escolásticos posteriores, que es la tesis de Alistair McGrath. Presentar un cambio puntual como decisivo sobredimensiona una interpretación moderna y sesgada, provee una lectura simplista y, señores, desvirtúa la tradición histórica. Finalmente, los desarrollos doctrinales de Agustín ocurren procesualmente, con textos tempranos, debates intermedios y obras tardías interrelacionadas. Wilson reduce este proceso a una línea temporal arbitraria, creando la ilusión de innovación repentina que nunca ocurrió. Y esto es lógico. Me sorprende que los provisionistas que tienen a Wilson como un becerro de oro no se percaten de algo tan obvio. Vamos a ver, el pensamiento es complejo y no se pueden trazar fechas exactas para el cambio diciendo a partir de tal año cambió este sistema. No es así. Por eso es que los textos de un pensador no se leen de forma cronológica. Uno, porque tú no sabes todavía del todo cuál documento es anterior y cuál documento es posterior, porque hay discusiones en cuanto a las fechas, y eso es una estupidez hacer algo así.
Y lo segundo es que la evidencia, vamos a ver, de las narraciones del Salmo 51 son anteriores al 410 y están lejos de la fecha que Wilson propone para el cambio, que es el 412. Y estas narraciones del Salmo 51, anteriores a ese año, ya proveen lecturas que contrarían las premisas de este boomer sonriente, lo cual implica de suyo los errores metodológicos de su tesis principal. Y ustedes orgullosos. Claro, cuando te supera un tema, eso es lo que pasa. De este modo, el enfoque de este señor refuerza la percepción de parcialidad, minimiza la complejidad histórica, convierte la cronología en un instrumento, hágame el favor, para sostener su tesis anticalvinista y neopelagiana, y evidencia que su trabajo es tendencioso más que objetivamente crítico. Mi conclusión es bien clara. Wilson nos deja un sistema coherente si ignoramos la Biblia, la patrística y la lógica teológica. Hace una negación de la muerte espiritual, niega la culpa heredada, la salvación cooperativa incompleta, la purgación post-mortem la afirma y hace una crítica al calvinismo con benevolencia hacia Roma. Todo encaja perfectamente si aceptamos un evangelio alternativo. Así que, estimados académicos, estudiantes y curiosos, cuando lean a Wilson, disfruten su pluma, disfruten su ingenio, pero tengan siempre a mano los padres, la escritura y un buen detector de sesos. Porque detrás del encanto del texto hay un patrón, una reconstrucción selectiva de Agustín que termina defendiendo un purgatorio light que la Biblia nunca prometió. Y con eso cerramos este capítulo. Que la paciencia de Cipriano y la claridad de Pablo nos acompañen. Si cayó Ken, cayó Barbie. ¡Ay, hijo de su pinche! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, insecto! Ya no hay respeto a las técnicas hechas por los dioses.